oficiales del sacerdocio, del reino de sacerdotes. Amén. Aleluya. Vamos a orar, y esta es una oración que hacemos antes de abrir la poderosa palabra del Señor. Y tu hermano requiere de que te unas en acuerdo sobre la palabra, que es orar unos por otros. Vamos a hacerlo. Señor, con gozo dando gracias al Padre, nos presentamos delante de ti a favor de nuestro hermano, sus familias, él, ella, quien es padre, quien es madre, quien es hijo e hija. Tú eres el hacedor de maravillas y ellos esperan la palabra del Señor, la palabra viviente, la poderosa, inerrante, eterna y viviente palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Abramos la escritura en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13. Cuando vamos a dicho capítulo, de inmediato sabemos que es una sección de la carta, es conocida como el capítulo del amor. Y si vamos al capítulo previo, el 12, allí encontramos el contenido acerca de los dones espirituales. Y si queremos mirar hacia adelante, el capítulo 14, el apóstol Pablo escribió acerca del hablar en lenguas. Entonces, al ubicarnos en el capítulo 13, tengo un panorama de lo que es antes y después. Y esto me da un contexto. Y en el verso 11, el apóstol Pablo pone un apartado. Esas palabras contenidas en ese texto están reuniendo y trayendo los elementos anteriores, lo que son los dones espirituales del capítulo 12, lo que es la preeminencia del amor, y lo que el apóstol Pablo va a continuar hablando acerca de profetizar y el hablar en lenguas, etc. Vamos a leer el verso 11. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Claramente estamos comprendiendo que es niñez, es la primera edad o es la infancia. Más que decir si se trata de una niña o un niño, es infancia. ¿Por qué está diciendo eso de sí el apóstol Pablo? Y es lo que vamos a investigar. Cuando yo era niño, y entonces él va a describir esa edad y no la va a referir como
una cantidad de años, sino aquí viene entonces la revelación de esa edad, no a base de cumpleaños, sino traerá el escritor, el apóstol Pablo, tres aspectos que definen la condición de ser niño. Vamos a tomar buenos apuntes. Amén. Ustedes son personas altamente receptivas y eso colabora con la exposición de la palabra del Señor. Pongan una demanda sobre el oficio pastoral en el Espíritu y ustedes comienzan a recibir de inmediato. Amén. Entonces, dice el apóstol Pablo, yo cuando era niño hablaba. Primer aspecto, hablar, decir las cosas, responder, reaccionar diciendo, salía esto de mi boca, volvía a decir de esta manera. Enfáticamente es al uso de la lengua, a la palabra hablada, etc. Pero dice Pablo, siempre bajo la condición de ser un niño. Entonces, aquí es el caso que yo debo mirar lo que el apóstol está diciendo. Ser niño, en el caso del apóstol Pablo, no viene por observación. En lo natural sí, porque miramos a los pequeños con una baja estatura, nacen como bebés, etc. Eso es lo natural. Pero cuando uno va a la Escritura y Pablo le habla a todo un cuerpo que es la iglesia, todo trasciende a lo espiritual. Entonces tenemos la reflexión y el uso de las palabras que nos dan claridad. Y el apóstol Pablo dice, está en las palabras. Quien eres está en la forma de hablar. Quien eres, la condición que guardas, sale de tu boca. Cuando dices, cuando hablas, cuando abres tu boca, cuando profieres, cuando das respuestas, ¿quién eres? Y voy a usar el término edad, pero recuerden, no es hablar del tiempo vivido, que es cantidad de años. Recordemos que cuando Pablo usa la palabra niño, no es en el sentido natural de que miren o por observación, sino oigan, miren mis palabras. Entonces, el primer aspecto, Pablo lo llama palabras, hablar como niño. El segundo aspecto es pensar. Y esto es hermoso porque el apóstol Pablo habla de sí, es su vida. Y él claramente ahora como adulto maduro, como hombre, sabe diferenciar lo que antes fue y ahora es diferente. La estatura, la medida, la edad, la madurez. ¿Y cómo se expresa lo que es niñez? Y Pablo nos dice, a través de las palabras, allí se ve o se expresa la condición en la cual vives.
diciendo, hablando. Segundo aspecto, pensar. Wow, pensar. El pensamiento es la imaginación, la memoria, la conciencia, lo que uno guarda, lo que uno dice en su interior. Cuando el corazón siente, piensa, cuando el corazón toma una actitud, una postura, la tiene, la guarda y se mantiene allí. Dice, el pensar es un elemento que define la condición y puede ser de niñez o puede ser de hombre crecido o adulto, persona, hombre o mujer, adulto o crecida. Tercer aspecto, dice Pablo, juzgaba como niño. Emitir un juicio, tomar una postura. Allí el caso que hace el apóstol es ser sabio, ser prudente, ser inteligente, ser alguien que entiende la situación con elementos de conocimiento, es certero, hay certeza, hay buena fe, ya como maduro, como adulto. Entonces, el juicio, que es cuando una persona es sabia, es un elemento que determina la condición de ser maduro o que es maduro. Hermanos, ¿por qué está este texto allí entre los grandes capítulos, el 13, el 12, 13 y 14? El momento cuando Pablo habla de sí. Y ahora les voy a dar una exposición amplia tomando en cuenta los capítulos 12, 13 y 14. Pablo escribió a los creyentes en Corinto y él les hablaba y les decía, ustedes ya recibieron dones, dádivas, gracia de Dios que los adorna como cuerpo de Cristo. Se han embellecido, hay adornos de gracia en ustedes. Ustedes ya han experimentado lo que es la fe, el amor y la esperanza. Y ustedes inclusive profetizan y hablan en lenguas, etc. Pero todo eso no cambia la condición de ser niño a maduro. Eso no cambia. Y esto es interesante porque aquí es donde hace el caso y la aclaración. Pablo entonces insiste, es importante crecer, es valioso pasar de la edad infantil a la edad crecida, madura, completa, plena, de ser hombre. En el caso de los varones, y Pablo dice, yo lo viví, fui niño y vi que la niñez se expresaba a través de mis palabras, por eso era niño, mis pensamientos que son mis ideas. ¿Y cuáles ideas? De ti misma, de ti mismo. Y también dice, mis juicios, mis señalamientos, mis enfoques, mis paradigmas, mis perspectivas de los demás y de la vida y de mí.
Todo ello decía y daba una lectura que todavía era niño, pero un día dejé. Ese es el punto. Uno no cambia de la condición de niño a adulto a base de pastel con velitas en la fecha del cumpleaños. No, no, no. Pablo nos quiere explicar que hemos sido enriquecidos con la gracia de Dios, el amor de Dios derramado, y ahora estamos viviendo las dinámicas espirituales como iglesia y comunidad, pero falta que crezcamos. Y entonces, hoy les quiero mostrar dos ejemplos de lo que es pasar de la infancia a la edad plena o edad madura. Pablo aquí en este texto nos dice, un día dejé, y eso es lo que yo le preguntaría al apóstol, explícame cómo fue. Pablo nunca nos diría, fue en una fiesta de cumpleaños porque ese día cumplí 18 años y me sentí adulto. No. Tampoco Pablo nos diría, no, perdón, fue el día que nació mi primer nieto, me sentí grande, no tan viejo, pues no quise decir eso, pero cuando nació mi primer nieto me sentí maduro. Pablo nunca nos diría eso. Entonces Pablo nos debe explicar el cómo y la experiencia y la realidad y darnos la pauta y mostrarnos las diferencias. Eso es muy importante, mostrarnos las diferencias. Siendo niño es una condición, siendo adulto es dejar la condición primera. Pablo dice, cuando ya fui hombre, no fue por más tiempo vivido, no, sino que fue porque dejé de hablar como niño. ¿Escucharon? Dejé. Y luego, tiene que haber la total experiencia en los 3 niveles para que sea cambio auténtico definitivo. Número 1, dejar de hablar como niño. Número 2, dejar de pensar como niño. Muy bien, voy a darles una ilustración. Quiero que me ayuden mi hermano Nicolás y mi hermano Imer. Pasen aquí al frente, por favor. Suban aquí al estrado. Me permito darles un ejemplo con la participación de mis hermanos. Miren, en la vida real, él es el papá y él es el hijo, en la vida real. Yo soy el pastor de ellos. Bueno, aquí comienza el ejemplo. Acérquense más hacia el frente. Nicolás, te quiero invitar hoy a comer en el restaurante Sonora Steak. Venden unos cortes finos. Hay ribeye, hay sirloin. Allí es la mejor carne. Te la asan al momento. Entonces, yo estoy invitando, claro, a los dos. Me dirijo a él y ambos me están oyendo. Pero miren, él es el niño. Vamos a darle ese papel. Él es el niño, ¿verdad? Entonces, vean la respuesta de él. Ay, obispo. Ay, obispo. Mire, hoy me dan ganas de comer mariscos. Mire, hoy me dan ganas de comer mariscos. De hecho, hoy traje ceviche para vender. De hecho, hoy traje ceviche para vender. Soy cevichero. Ahora van a escuchar la respuesta
del hombre maduro. Hazte para acá. Obispo, le agradezco la invitación. No importa dónde me lleve usted a comer. Yo acepto la invitación porque quiero andar con usted. ¿Ven la diferencia? Ahí está. El niño se enfoca en el gusto de su preferencia, sus emociones, lo que le gusta, lo que no le gusta, que hoy es domingo, que hoy hay partido de México, etcétera. Pero el hombre maduro se enfoca en la persona, ¿ven? Él dice, sí voy, pero no quería carne. El hombre maduro piensa diferente. Ese es el punto. Ese es el punto, Eduardo. Pensar diferente. Y Pablo nos dice, no tengan ningún inconveniente en la comparación, porque él puso ese apartado y hay comparación. Es decir, podemos señalar a un niño, no de edad o estatura física, sino sus palabras. ¿Saben, señoritas? ¿Saben lo que es niñez? Se los voy a decir de esta manera. ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? Cuidado cuando escuches eso. Eso viene de un niño en su manera de pensar, de hablar y de juzgar. Y muchas señoritas se casaron cuando oyeron eso y ahora tienen un niño grandote al que cuidan. Pablo es muy enfático, él es muy claro y quiere abrirnos los ojos para decirnos que la niñez está definida en el conjunto de 3 sensores: las palabras, los pensamientos y los juicios, que son las posturas que uno guarda y que son dominantes en el interior. Entonces, ¿dónde está la niñez? ¿Qué dijo él, el de mi izquierda? Ay, no. Que vaya mi papá. Yo me voy con mi mamá. ¿Qué dijo el hombre maduro? Obispo, yo quiero ir con usted. Porque yo quiero estar con usted. No importa lo que me dé de comer. Vamos a darles un aplauso, gracias. Aleluya. ¿Ven? ¿Ven la madurez? ¿Entendimos eso? Eso es madurez. Pablo les habló a los hermanos y hermanas en Corinto: ustedes tienen dones, hacen buenas obras, están completos, tienen la gracia de Dios, pero eso no les cambia la condición de dejar la niñez. Eso está en las palabras de ustedes. Eso está en cómo piensan ustedes por ustedes mismos. Eso está en cómo reaccionan frente a terceras personas que en la misma mesa donde comen están hablando de ustedes y ustedes tranquilos porque disfrutan de su madurez. No se exasperan, no manotean, no hacen aspavientos, no se levantan. Ustedes ya son maduros. Ese comportamiento, mira, yo disfruto porque tengo memoria de que cuando era pequeño o en los años pasados soñaba con ser adulto. Ya lo soy. Ahora disfruto de ser maduro. Wow. Aleluya. Ya. Entonces, Pablo quiere llevar al cuerpo de Cristo a que se comporte a la altura del crecimiento, a la altura del llamamiento, a la altura de la vocación al cual
aquel que los llamó los tomó y los puso en su cuerpo con una actividad propia. Vamos pues a dos casos. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 80. Lucas capítulo 1, verso 80. Dice, estamos hablando de Juan el profeta. Dice, y el niño crecía. Eso es positivo. Eso es transitorio. Eso es un tiempo de desarrollo, expresión, crecimiento, donde hay buena alimentación, donde hay buen cuidado, donde la casa cumple con su responsabilidad. Pero le llaman niño. ¿Cuál sería un caso negativo, anormal, cuando un niño no crece? Cuando un niño no está creciendo, eso es anormal. Juan, el niño, crecía y se fortalecía en espíritu. Rápido la escritura nos refiere no a la edad biológica o el tiempo vivido de una persona, sino a las cosas espirituales, el ser espiritual o la espiritualidad de la persona. ¿Cuál es la diferencia entre crecer y fortalecerse? Ese hombre, Juan, al estar fortaleciéndose, es que comenzó a sentir el peso de su llamado. Es comenzar a sentir la carga de tu vocación. Es comenzar a calcular y sopesar tu llamamiento. Eso demanda fortaleza. Fortaleza. No hay tal cosa de que yo diga, no sé cuánto pesa mi llamado, no sé no lo siento. No, hermanos, sí lo siento, claro que sí. Sí sé el peso, el valor, el soporte que debo tener, por eso se llama fortaleza, fuerza. ¿Y por qué aparece crecer o crecía? Porque allí es ir dejando la niñez progresivamente, porque no se puede de un cumpleaños a otro, ¿de acuerdo? Ese es Juan. Y vean, y estuvo en lugares desiertos hasta el día, y allí sí hay un día, pero ¿de qué? De su manifestación. Por eso no hay tal probabilidad. Es ilógico, es decir, es una falacia pensar que un niño tiene capacidad de manifestación. ¿Entendieron esa parte? Es una falsedad decir que un niño tiene una capacidad de manifestación espiritualmente como alguien grande. No hay tal cosa, no está permitido eso y no hay caso alguno. Se tiene un proceso de vida donde tiene que haber crecimiento, fortalecimiento hasta el día de la manifestación. Diga conmigo, mi manifestación. Y ya no será para llamarte niño otra vez. No, ya cuando hay manifestación ya eres alguien completo. Ahora vamos con el siguiente caso. Jesús, en el siguiente capítulo 2, verso 39. Dice,
Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Allí están involucrados José y María y el niño Jesús. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Miren, sombrea, y la gracia de Dios era sobre él. Quiero toda su atención en esta área. La gracia de Dios llega desde tu infancia. Es decir, si tú cuestionas si ya tienes gracia recibida, la respuesta es sí. El texto dice que la gracia estaba desde la niñez. Enfáticamente es verdadero y podemos afirmar que la gracia la tienes. La manifestación de la gracia está en la medida de la condición que eres. Si eres todavía niño, no hay manifestación. Tómalo. Mira, eso es precioso. Cuando ya eres hombre o mujer adulto, entonces hay manifestación sin medida de la gracia. Noten algo, en este versículo se limitó a decir y a afirmar y confirmar que ya tenía gracia, pero hasta allí llega. Ahora vamos al versículo 52. Y Jesús, y este episodio es posterior a la edad de los 12 años, cuando ocurrió el asunto de que no lo encontraban José y María y él estaba en el templo de Jerusalén. Este texto ya es posterior a esa narrativa. Y Jesús, ¿cuáles son las diferencias entre el texto anterior? Ya no le llaman niño, ya le llaman Jesús. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia. Pero la gracia no llegó a los 12 años. No, la gracia estaba desde la casa paterna, desde su primera edad. Pero vean la diferencia. Para con Dios y con los hombres. Eso está confirmado hasta el versículo 52. En el verso 40 no dice gracia para con Dios y los hombres. Solamente dice gracia. ¿Por qué? Porque Jesús ya no es llamado niño y lo que está ocurriendo en esa etapa es que la gracia de Dios comienza a tener su expresión en la medida de la condición que tengas. Y entonces se dijo de él, miren, ya tiene favor para con los hombres. Ese es el precioso favor que todos anhelamos, que sea algo tan propio y tan natural. Queremos vender, queremos rentar, queremos que haya una alta rotación de nuestros inventarios. Queremos que nuestras ofertas sean recibidas. Queremos que nuestros tiempos compartidos en la hotelería, nuestros menús en los restaurantes tengan alta demanda, alta ocupación. Eso es la esfera gracia para con los hombres. ¿Qué pasa, obispo?
¿Qué pasa? Lo que pasa es que esa gracia que tú tienes opera en la medida de la condición que eres. ¿Eres niño? Esa gracia está limitada para su expresión. Pero ya eres maduro, entonces estás en este momento, lo que dice el texto, hay favor para con los hombres. Pero ¿cómo es ese éxito o esa onda expansiva de favor? Porque estás creciendo. ¿Ven? Ahora, Pablo definió el crecimiento a base de cumpleaños, no. A base de bigotito, no. A base de que tengo ya mi INE o mi carnet de identidad, no. A base de que ya quiero tener novia, no. A base de que ya puedo viajar solo, no. Pablo definió el cambio de condición de lo que antes fue a lo que ahora es a base de 3 elementos. Ya no hablo como niño, ya no pienso como niño, ya no juzgo la vida o las cosas o las circunstancias como lo hace un niño, sino que ahora disfruto de que la gracia de Dios fluye para con Dios y para con los hombres, porque es sin limitante alguna, porque al ser adulto ya no le pongo límite. ¿Ven esa parte, hermanos? Ser feo o ser guapo es irrelevante. Ser flaco o ser gordo es irrelevante. Ser joven o ser mayor es irrelevante. Aquí Pablo nos dice, ¿cómo hablas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo emites un juicio? ¿Qué de ti? Tu modo, tu estilo, ¿qué de ti? Dice Pablo, el asunto con ese cóctel que es un conjunto de 3 elementos, condicionan a quién eres. Es decir, no por estar casado ya eres maduro, no. Pablo no dice estado civil, Pablo dice tus palabras. ¿Qué tal si yo le digo a mi esposa, tú no me cumples con esto y hoy tocaba y no me cumples? Ey, 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 ey. ¿Qué estoy diciendo? Palabras. Entonces el niño soy yo. Y qué vergüenza es que ustedes le tengan que decir a mi esposa, pobrecita, se casó con un niño grandote y ya no tiene madre para que lo cuide. Todo está en las palabras, las habladas, las pensadas y las actuadas. Shh, dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ya cuando uno es maduro, hermanos, uno ya no hace show. Ya le hacen a uno cosas y uno se mantiene estable, cabal. Uno nunca será el centro de un show por las reacciones, eso de manotear, levantarse de la mesa, exasperar el ambiente, hacerlo pesado. ¿Para qué? Se trata de disfrutar que ya no eres niño y es un asunto tuyo. Vívelo, es precioso. ¿Cuántos de ustedes pueden hacer memoria cuando estaban en los 15 años en la secundaria, en la primaria, viendo a sus papás y pensando, ya quiero ser como él, quiero ser adulto? Yo sí me acuerdo. Bueno, ya llegamos a esa edad, disfrútalo.
¿Y qué hay para disfrutar ahora que uno es adulto? Te voy a dar un tip. Tomar café. ¡Qué rico es como adulto tomar café! ¿Alguien me da la segunda? ¿Verdad que sí? Ah, bueno, pero de niño no. De niño no. Pero ya como adulto hasta le puse marca Café Obispo. Aleluya. Tengo una marca de café que se llama Café Obispo. Eso es pensar como adulto. Pablo dice, miren a Juan, miren a Jesús. ¿Cuál es la característica de la vida de alguien que está dejando la niñez? Crece en favor en la esfera divina o ante la esfera divina y ante la esfera del terreno de la sociedad donde están los hombres. Y dice el apóstol Pablo, o puedo referenciarlo así, vean a Jesús, ahí está, tiene gracia, tiene gracia, tiene gracia. ¿Qué es tener gracia? Es que cuando tú hablas ya no te tratarán como niño. ¿Verdad que sería algo incómodo para nosotros que nos traten como niño? ¿Verdad que sí? Claro. Bueno, eso es. Eso es. Entonces, dice el texto, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora vamos al capítulo 3 para mirar la manifestación, la poderosa manifestación de ser varón maduro. Y hay una característica, no solo es del orden público, no. Hay una característica y la vamos a encontrar en el texto bíblico. Dice, verso 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Oh, qué precioso es disfrutar de tu madurez. Orando el cielo se abrió. Él estaba consciente del cielo y consciente de su Padre celestial. ¿Qué más dice el texto? Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Verso 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. La característica es que hay un comienzo de algo que ya puedes manifestar por ti mismo. Tómenlo, por favor. ¿Quiénes son los desesperados? Los niños. Y es que yo quisiera, y es que ya quisiera que, ¿cuándo me llegará mi hora? ¿Y cuándo? Y es que esto de ir a la iglesia es una rutina y los niños piensan así. Cuando uno es adulto, uno piensa diferente. Aquí Jesús, crecido, lleno de gracia, sabiduría y del Espíritu Santo, comenzó
algo que nunca antes había comenzado. ¿Escucharon bien? Nunca antes había comenzado. Un niño, y entiéndase correctamente, un niño que es la primera edad no tiene capacidad para manifestarse, de ser lo que es, solo un adulto. Jesús, hasta la edad de los 30 años, como referencia de vida, del tiempo que ha vivido, pero la referencia espiritual es que su Padre le dio aprobación y le dio el Espíritu Santo. Y él lo recibió y fue bautizado. Entonces comenzó. Amén. Regresemos pues a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 13. Y esto nos sitúa pues que dirigió su carta a los creyentes en Corinto, capítulo 13, verso 11. Dice, cuando yo era niño, no era mudo, hablaba. Cuando yo era niño, no estaba loco, pensaba. Cuando yo era niño, tenía expresiones emocionales, emitía juicios, aceptaba las cosas como venían y me guardaba lo que sentía. Y el apóstol Pablo nos dice, pero denle lectura correcta a eso. Eso es ser niño. Pero cuando fui hombre, y no es un asunto de sexo o género, sino de madurez. Y lo primero que dice es, dejé. Es decir, Pablo no tiene ideas que hoy son populares como saca al niño que llevas dentro. Bueno, si usted está embarazada y lleva un niño, pues sí, va a parir. Pero hablemos con claridad. ¿Por qué todavía estamos conectados con eso? Saca al niño que llevas dentro. Y todavía nos redundan esos pobres y letrados expositores y predicadores cuando nos dicen, hagámonos como niños, y nos dan el santiamén como si fuera lo que hoy es como cuando decimos, compra lo genérico, que al cabo es lo mismo. En la farmacia, Pablo lo primero que da a entender es que no todos somos iguales. Y aunque todos tenemos dones, la desventaja es que alguien sea niño. Eso es desventaja. Porque usará lo que tiene en el modo infantil. Si yo le doy un vehículo nuevo sacado de la agencia a un nieto suyo, eso no lo hará adulto ese día. Tiene que crecer. No tiene el concepto de la responsabilidad de un vehículo. Obispo, me casé muy joven, ya soy madre, tengo hijos, hijas, gemelas, etcétera. Tiene que echarle ganas, porque ya se casó. Entonces, ¿dónde está la locomoción? Siempre es en términos espirituales, la vivencia, siempre es en términos espirituales. ¿Cómo hablas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo reaccionas? Eso es lo que hace Pablo hincapié.
Y dice, se deja la niñez, hermanos. Sí, se deja la niñez. Sí. Y dice Pablo, y entras a una dimensión que ya no hablas como niño. Ya no hablas como niño. A ver, vámonos a asuntos en el matrimonio. ¿Cuántos varones presentes y están casados, sentados con su amada, han dicho y son los que dicen y lo vuelven a decir esta frase específicamente: no puedo vivir sin ti? No alcen la mano. Eso es oír a un niño casado en el sentido de dependencia emocional, etcétera. Y ya no es la composición de TDAH o T de querer, T de amar, T de tila, T de esto. Yo nunca le he dicho eso a mi esposa, nunca, ni se lo diré. O sea, o Pablo nos está diciendo es al 100% o es 50 y 50, porque Pablo dice, dejé de hablar como niño. Estamos entendiendo a la letra. Dejé de pensar como niño. Dejé de juzgar como niño. Vamos a varias versiones allí, por favor. Otra versión de ese texto dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Otra versión: cuando era niño hablaba como lo que era. Ser niño, cuando ponemos la palabra niño, es una condición. Ser es ser persona, es ser humano, pero la condición de niño es algo que se es y se puede dejar de ser. Por eso se le llama condición de ser. Pablo dice, ¿qué fue primero, Pablo? ¿Niño o adulto? Niño, eso es primero. Pero por siempre niño, no. No. Dile a tu hermano, no. Ya te dijeron, no me grites, ¿verdad? Dile, no, porque si no vas a sufrir. Vas a cuidar a un niño o a una niña. Y dice, pensaba como niño. ¿Vieron el caso de Imer, papá, y Nicolás, hijo? Nicolás, hoy vas a comer con el obispo, te quiero llevar a un corte en Sonora Smith o Sonora Steak, ahí vas a escoger la carne. No me gusta, hoy tengo ganas de mariscos. Entonces el niño ve sus preferencias, pero el padre me contestó, yo quiero ese honor que me brinda usted, quiero estar con usted. Y si traigo a otro niño me diría, no, hoy no tengo tiempo, hoy voy a ver el partido de la selección. Ven, los niños tienen muchas opciones. Los niños no saben diferenciar entre una emoción y otra. Entonces Pablo dice, razonaba como niño. Un razonamiento es cuando tú dices, no me conviene, no me gusta. Y le estás diciendo todas las bondades, las ventajas, todo, y dice, no quiero eso. Cuando ya
fui adulto, dejé de comportarme como niño. Dice otra versión, vamos a leer. Alguna vez fui niño y mi modo de hablar y mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran los de un niño. ¡Wow! Tantos modos. Palabra hablada, palabra pensada, palabra actuada. Bueno, nuestra cultura nos hace muchos favores porque nuestra mamá todavía nos dice, tú por siempre serás mi niño. Nos hacen un gran favor. Bueno, yo ya no tengo mamá, así que ya no he escuchado esas palabras. Tú siempre serás mi bebé. Y nos hacen un gran favor de perpetuar la condición de niño. Y cuando decimos una respuesta o hacemos una reacción, ahí hay una confrontación. Pero es que me llaman niño, actúo como niño. Dice, pero cuando alcancé madurez en la vida, mis pensamientos, aleluya, alcanzaron un nivel muy superior al de un niño. Aleluya. ¿Por qué? Porque la condición de niño es limitada. Recuerda el ejemplo de Jesús y Juan el Bautista. Gracia la tenían, pero la manifestación de ella estaba condicionada a el día en que ya ellos pudieron pensar como adulto. Y así es el mismo caso contigo. Gracia la tienes, pero está condicionada en su manifestación o expresión como cosa natural de todos los días, si eres niño o si eres adulto. Amén. Dice, mis pensamientos alcanzaron un nivel muy superior al de un niño y dejé a un lado las cosas de niño. Las dejé. ¿Qué es lo que le digo a un niño yo o a varios? Y de hecho tengo titulado un sermón que se llama Deja el celular, así se llama mi sermón, a ver cuándo lo doy. Porque los niños, en el sentido específico, los niños deben prestarnos atención, pero hay distractores y entre personas adultas hablamos cara a cara. Entonces, cuando Pablo dice que dejó cosas, ¿cuáles son? Vean a los niños las ¿qué? Y listos con esto. Los niños desean añadirse más cosas. ¿Ves? Los adultos deseamos organizar lo que tenemos y optimizar los recursos. Pero los niños quieren echarse más cosas y más cosas y más cosas y otra experiencia y otra emoción y otra cosa y otra cosa. Los adultos decimos, con lo que tengo quiero hacer maravillas. Y muchas veces nuestro partner o nuestro socio es un niño en el sentido espiritual. Mira cómo piensa, mira cómo habla, mira cómo te entiende. Y ahí está nuestro bajo promedio en asuntos donde debe haber eficacia o cumplimiento de cosas.
Amén. Bendito sea el Señor. Y así dice Pablo. Vamos a una versión extra para consultarla, por favor. Dice, mientras yo era niño, hablaba, entonces no es por observación. Un adulto siempre, bajo esos principios y bajo esas pautas, te quiere escuchar. Nunca tendrá un juicio de ti solo por observación. El adulto, vamos a platicar y tú dices, ya me lo hice amigo. Ve el colmillo, te quiere escuchar para saber tu estatura. Porque uno quiere que haya gracia, que fluya. Eso es lo que debe suceder de manera natural, por la estatura. No tienen que rogarle a Dios un milagro para mañana, no, la gracia la tienen, pero está condicionada al pensamiento de ustedes, a la palabra de ustedes, a las reacciones de ustedes. Y ese es el punto que hace Pablo. Amén. Razonaba como niño. Cuando me hice hombre, acabé con las cosas de niño. Y el pueblo dice, amén. Vamos a ponernos de pie y darle una gran celebración y ovación a la palabra del Señor. Vamos, aplauda. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Oiga, yo me gocé. Amén. Esto es un plato de alta cocina. Amén. Amén. Somos el pueblo de Dios. Vamos. Amén. Bendito sea el Señor. Sí, sí. Aleluya. Somos el pueblo de Dios.